nosotros puede a 1000 perseguir, dice la palabra del Señor, y 2 podemos hacer huir a 10,000. Gloria al Señor. Cantemos juntos, hermanos. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir, y 2 pueden hacer huir a legiones. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir, y 2 derrotar principados de maldad. Habemos muchos aquí exaltando a nuestro Exaltan Señor. a nuestro Señor esta noche. Y declaramos que en Él hoy somos más que vencedores. Con la palabra de Dios atamos toda potestad. La palabra del Señor nos dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Hermanos, si nos sometemos a Dios, el diablo huye de nosotros. Cantando. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir, y 2 pueden hacer huir a legiones. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir, y 2 derrotar principados de maldad. Habemos muchos aquí exaltando a nuestro Señor. ¿Cuántos exaltan al Señor? Y declaramos que en Él hoy somos más que vencedores. Con la palabra de Dios atamos toda potestad. Habemos muchos aquí exaltando a nuestro Señor. Y declaramos que en Él hoy somos más que vencedores. Con la palabra de Dios atamos toda potestad. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir, y 2 pueden hacer huir a legiones. Uno de nosotros y 2 derrotar principados de maldad. Puede a 1000 perseguir, y 2 pueden hacer huir a legiones. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir, y 2 derrotar principados de maldad. Contra gobernadores Él nos dio autoridad. Con nuestra voz declaramos la victoria es del Señor. La victoria es del Señor esta noche. Cada uno de nosotros, con tu poder y tu palabra, tenemos autoridad, Señor, de derrotar y destruir potestades. ¿Cómo están, amados hermanos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludamos a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a este tiempo de preparación, y también vamos a tratar de cerrar nuestro tiempo de ayuno y oración. Amén. Hoy en la noche estaremos intercediendo, estaremos orando por cada uno de ustedes. Así es que prepare su corazón por ello, para que esté acompañándonos también a nosotros, y así poder juntos, unidos, amados hermanos, levantar un tiempo de adoración al Señor, un tiempo de búsqueda de la presencia del Señor. Amén. ¿Vamos de acuerdo en eso? Amén. Aleluya, Señor. Gracias. Bien, usted de repente está escuchando algún detalle con el audio. Eso es lo de menos, amados hermanos. Por favor,
a veces se corta, a veces sale efectos, no sé por qué. Pero vamos a la enseñanza de esta tarde, ¿de acuerdo? Desde ya la paz del Señor esté con ustedes, siempre reinando en todo momento. Amén. Bien, vamos a orar para empezar en esta tarde. Saludos a cada uno de ustedes. Paz del Señor. Quiero saludar al pastor Antonio, que está viéndonos también desde Japón. Paz del Señor. Un saludo especial a la iglesia Misión Vida Nueva de la ciudad de Japón, a cargo del pastor Antonio Paniago y la pastora Sandra, nuestros pastores. Amén. También queremos saludar a nuestro hermano Anderson Chávez desde el lugar de Chile. Desde Chile, imagínense, desde Chile. Qué bueno saber eso, ¿no? Amén. ¿Quién más está con nosotros? Ya poco a poco se irán conectando los demás. Lo importante es que nosotros tengamos este tiempo para poder capacitarnos y seguir preparándonos de cómo ministrar liberación. Amén. Así es que siga por favor con nosotros, lápiz y papel, su Biblia en la mano, para poder tomar nota de algunos puntos importantes para ustedes. Amén. Sigamos, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias por tu gran amor, por tus misericordias que nunca cambias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más, Señor, de poder usar los medios de comunicación, de poder, Señor, usar también la tecnología para poder llegar a los hogares de cada uno de mis hermanos que están haciendo todo el esfuerzo, haciendo todo lo posible de poder estar con nosotros en este tiempo, Señor. Padre, gracias te damos. Ya nos hemos vestido de toda la armadura de Dios y pedimos que tu sangre preciosa nos lave de todo mal, de toda maldad, y podamos nosotros entrar a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, convencidos de que es así, papá. Te damos las gracias y en tu nombre tomamos autoridad, Señor, y oramos en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo, amado Espíritu Santo de Dios, empodéranos, danos sabiduría, entendimiento para poder captar, retener lo aprendido, Señor, en esta tarde. Antes de cerrar nuestro tiempo de ayuno, Señor, permítenos, Padre, ser guiados por tu presencia. Ser guiados por tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús de Nazaret, quien vive, reina por los siglos de los siglos y pronto ha de venir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Bendito Dios. Sigamos, a ver, pase la voz, por favor. Ya mandé el link al grupo de WhatsApp. Algunos hermanos se están conectando. Damos la bienvenida a nuestra hermana Jessica, que está viéndonos también. Así, aunque estén viéndonos, por favor, pase la voz y también tenga su lápiz y papel y su Biblia para poder recibir la enseñanza en esta tarde. Amén. Recuerde que estamos capacitándonos a través de este libro de Dori Warner, cómo ministrar liberación. Cómo ministrar liberación. Así es que por favor, tome en cuenta esto para que usted esté supeditado, esté conociendo este ministerio tan importante que nuestro Señor Jesús realizó durante tu estadía aquí en la tierra.
al menos en su ministerio de 3 años que él tuvo aquí en la tierra. Amén. Bien, entonces damos camino o damos pase a la lectura de este libro, y hoy vamos a ver el capítulo número 5, que lleva por nombre Cómo ministrar la limpieza espiritual de la casa, por Alice Smith. Amén, iglesia. Entonces dice el capítulo 5: fue algo espeluznante cuando el pastor y yo nos paramos en la tierra arrasada por una crecida furiosa. La inundación lo había barrido todo. El pastor comenzó a explicar todos los problemas, comportándose en forma extraña. Vuelvo a repetir, el pastor comenzó a explicar todos los problemas, el edificio en ruinas, los olores inexplicables en la propiedad y la gente comportándose en forma extraña. Amén. Ahora el edificio destrozado corría aguas abajo por el río San Jacinto. ¿Con qué cosa estamos tratando?, preguntó el pastor. Parece tierra corrompida, contesté sin rodeos. Bien, podría ser. La película Grave Secrets, que significa secretos de la tumba, fue rodada en este lugar. Posiblemente el predio se usó como cementerio indio. Los constructores nunca les hablaron sobre esto a los habitantes que compraron las casas. Muchos comenzaron a ver que las lámparas se quemaban, a sentir olores extraños y sufrir enfermedades que iban en aumento. Algunos residentes hicieron juicios contra las empresas constructoras. Muchos hogares todavía permanecen abandonados. Aun cuando residíamos en la misma zona, pensé que estábamos lo suficientemente lejos como para no tener problemas. Tierra corrompida. La corrupción de la tierra está mencionada en el Antiguo Testamento unas 11 veces. Levítico, el capítulo 11, el verso 44. Por favor, tome nota de estos pasajes bíblicos que hablan de lo corrompido o corrupción de lo que estaba la humanidad. En Levítico 11, 44, también lo puede ver en Levítico 18, verso 25, Levítico 27, verso 28, en Números, el capítulo 35, el verso 34, Deuteronomio 24, verso 4. Habla Moisés aquí en Deuteronomio 24, verso 4, habla del divorcio. Y es algo interesante. Vamos a ver, dice, por ejemplo, déjeme buscar. Sí, Deuteronomio dice: el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Deuteronomio 24, el verso 4 nos habla de esta manera. Si usted lee todo el pasaje, habla de aquella mujer que llega a casarse, pero el hombre lo repudia por un tema muy fuerte. Entonces el hombre le da carta de divorcio y la mujer sale con esa carta de divorcio y tiene derecho de alguna manera de poder rehacer su vida. Y una vez que rehace su vida, hace que se pueda casar, pero de repente el hombre la vuelve a rechazar
o no quiere saber nada, entonces el primer hombre o el primer compromiso que tuvo esta mujer siente el deseo de poseerla nuevamente a esta mujer. Aquí la Biblia nos dice que no es así, que no debe ser así, porque estaría contaminando así el mundo o el pueblo de esa manera. Por eso dice, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella, no podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. ¿Se da cuenta? Es uno de los pasajes que estoy leyendo en esta tarde para que usted busque los otros pasajes que voy a seguir, lo que he hablado y lo que voy a seguir. Dice Jeremías capítulo 2 verso 7, también nos habla de ello, de la corrupción. Ezequiel capítulo 22 verso 4 y también Ezequiel 33 26, Ezequiel 36 17 al 18 nos hablan de la inmoralidad del pueblo de Israel. Recuerde que muchos fueron a cautiverio a Babilonia por 70 años, ¿de acuerdo? Muchos salieron a cautiverio, pero algunos se quedaron en cautiverio. No, perdón, se quedaron después del cautiverio, se quedaron en Israel. Entonces, ese remanente que se quedó tenía un pensamiento de soberbia, tenía un pensamiento de que ya que eran promesa de Abraham o descendencia de Abraham, ellos podían destruir a los enemigos, pero en realidad el Señor les dice, pero ustedes están sumergidos en la idolatría, ustedes están sumergidos en la inmoralidad, y así piensan ustedes destruir a este pueblo que ha cautivado a Jerusalén, ¿verdad? Lea por favor eso, Ezequiel 33, 26 dice eso específicamente. Entonces estoy tomando pasajes bíblicos porque estoy tomando un tema que se ve a la luz de la Biblia, que la tierra estaba corrompida, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra hebrea, escuche bien, tamé, se traduce al castellano como corrompido y significa estar contaminado, especialmente en el sentido moral o ceremonial, justamente lo que le decía con respecto a los pasajes, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, la palabra tamé significa corrompido y significa estar contaminado también, especialmente en el sentido moral o ceremonial. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Me está entendiendo? Por favor, diga amén, escriba amén. De los que estamos conectados, sí, de los que estamos conectados, puedan ustedes contestarme, ¿de acuerdo? Si están oyendo. Ahora, vuelvo a repetir, la palabra tamé se traduce al castellano como corrompido y significa estar contaminado, especialmente en el sentido moral o ceremonial. Actualmente nuestra tierra está contaminada, está corrompida espiritualmente por el pecado, está corrompida por los ídolos, por los pactos quebrados, está corrompido por las leyes de Dios que han sido violadas y también la perversión sexual y el derramamiento de sangre inocente, el derramamiento de sangre inocente. Ahora, desde la Torre de Babel, Dios dispersó a la raza humana alrededor del mundo. El suelo, en este caso estadounidense, como el de otros países como Venezuela, Perú, Colombia, Chile, todo el mundo, ¿de acuerdo? Como otros países, sigue sufriendo la malignidad de sus habitantes. ¿A causa de qué? A causa del pecado humano. Romanos capítulo 8, el verso 22 nos dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Más adelante también el apóstol Pablo escribió en Colosenses 1:20, dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Usted también puede ver Efesios capítulo 1, el verso 10 y también Filipenses capítulo 2, el verso
10. ¿De acuerdo, mis amados hermanos? Entonces, así como los cadáveres, escuche bien, expuestos atraen a los buitres, de la misma manera la tierra contaminada atrae la maldad espiritual. ¿Escuchó bien? Voy a volverlo a repetir, preste atención. Así como los cadáveres expuestos atraen a los buitres, de la misma manera la tierra contaminada atrae la maldad espiritual. Donde la tierra fue corrompida, los demonios se agrupan. Escuche bien, donde la tierra fue corrompida, los demonios se agrupan y allí construyen sus fortalezas en los mismos espacios donde las personas cometieron sus pecados. ¿Me entendió? Sus pecados. La corrupción del pecado estorba la tarea del Espíritu de Dios. Puede suceder en una vida, puede suceder en un hogar, puede suceder en una ciudad. Estas son dos de las muchas razones por las cuales necesitamos liberar hogares donde vivimos y proteger nuestras propias vidas. Ahora, hay algunos pasajes que le voy a soltar en esta tarde, pero que también hablan de la contaminación. También hablan de la contaminación. Mire, Deuteronomio capítulo 19, el verso 10 y el verso 13. El Salmos capítulo 74, verso 7. Salmos 106, el verso 37 y 39. Isaías capítulo 24, el verso 5. También Isaías capítulo 59, el verso 3. Jeremías capítulo 2, el verso 7 al 8. Jeremías capítulo 3, del 1 al 2. Capítulo 9 de Jeremías, capítulo 9, verso 7. Y capítulo 30, del verso 31, el verso 31. Y capítulo 22, por último, el capítulo 22, verso 3 al 17 del libro de Jeremías. Pero permítame leer el Salmos 106, el verso 37. Miren lo que dice. El Salmo 106, el verso 37 al 39. En la versión lenguaje actual, creo que lo tengo. No, en Reina Valera dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Y el verso 40, mire lo que dice: se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. ¿Escuchó bien? Abominó su heredad. Eso es lo que dice el Salmo 106, del verso 37 al 39. Estamos hablando de que este sistema, este mundo está corrompido, está contaminado. Fíjese, como dice el Salmo 106, hasta sus hijos lo dedicaban para los demonios. Terrible, qué terrible. Amén. Seguimos. Limpieza espiritual de la casa. Dios nos instruye en sus palabras. Dios nos habla en su palabra. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 22 nos dice: eviten toda clase de mal. Sin embargo, en lugar de eso, los seres humanos elegimos corrompernos a nosotros mismos y contaminar la tierra donde habitamos. A fin de purificar la tierra y a nosotros de esta maldad, debemos hacer limpieza espiritual tanto de nuestras casas como de nuestras vidas. Amén, mis amados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, vamos a ver limpieza espiritual de la casa, y empieza en nuestros hogares. Número 1, nuestros hogares. La primera limpieza conlleva descubrir y quitar la polución espiritual en nuestros hogares y santificarlos, dedicarlos al Señor.
Deuteronomio, el capítulo 25 al verso 26 expresa: pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo, para que no seas destruido tú también. Deuteronomio capítulo 7, verso 25 al 26. Ahora vamos a ver los síntomas, ¿de acuerdo? Los síntomas de contaminación espiritual en nuestros hogares pueden incluir cosas como esta. Y tome lápiz y papel, por favor, y tome nota de esto, por favor, que es tan importante. Los síntomas pueden ser enfermedades continuas. Segundo, sueños negativos continuos y pesadillas. Tercero, insomnio, incapacidad para dormir pacíficamente. Cuarto, trastornos de conducta en adultos y niños, peleas continuas y malos entendidos. Quinto, falta de paz. Sexto, enfermedades inexplicables tales como jaqueca y fatiga crónica. Séptimo, ataduras incrementadas, perversión mental o física. Octavo, fantasmas o apariciones demoníacas. Noveno, telequinesia, movimiento de objetos físicos causado por los demonios. Décimo, olores hediondos e inexplicables. Y por último, pesadez atmosférica, lo cual hace que sea difícil respirar. Amén. Si usted tiene cualquiera de estos síntomas de polución espiritual, es posible que tenga corrupción espiritual en su hogar, ya sea por sus hechos o por los de los propietarios anteriores. Usted tiene el deber de entrar en acción como la pareja de la historia siguiente. Preste atención. Antes de entrar al ministerio, trabajé como agente inmobiliario en Houston, Texas. Una vez tomé a cargo una casa muy hermosa en la parte norte de la ciudad, que tenía todas las posibilidades de una buena venta. Los inquilinos se habían mudado. Los dueños, una pareja cristiana preciosa, pero confundida, querían vender la casa. Me confiaron que sentían que algo andaba mal en la propiedad, y tenían razón. Aunque pinté la casa por dentro y cambié el empapelado y la alfombra, no podía venderla. Así que un día llevé conmigo a un grupo de intercesores a la casa vacía. Antes de bajar del automóvil, nuestro hijo dijo que sentía que Dios le habló de un chico preadolescente que había practicado brujería en esa casa. Luego nos dijo: hay un pentagrama negro pintado con spray en el techo de la casa. Le dije que eso era imposible porque había registrado la casa y no existía tal cosa, pero dándome cuenta de la naturaleza de la revelación, me determiné a mirar dentro del ático. Tiramos de la soga, abrimos la puerta del ático y nos trepamos. Cuando encendimos la luz, nuestros ojos quedaron clavados en un inmenso pentagrama negro que había sido pintado con spray en la madera limpia alrededor de las vigas. De inmediato, los dueños de la propiedad se arrepintieron por la corrupción de la casa y la dedicaron al Señor, y estaban seguros que Él había escuchado nuestra oración. Más tarde, en menos de 12 horas, la casa fue vendida en su precio cabal, luego de haber estado en venta por más de 6 meses. Mis amados, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice los versos 18 y 20. Dice aquí, o nos muestra a un grupo de creyentes que hicieron limpieza espiritual. Una vez que el evangelio fue esparcido en Éfeso,
Dice el libro de los Hechos en el capítulo 9 de la siguiente manera: muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Peter Wagner, esposa de la hermana Doris Wagner, esposo de la hermana Wagner, afirma que las personas en Éfeso destruyeron un valor estimado en $4 millones en artículos de ocultismo. El pasaje expresa cómo esta acción de arrepentimiento en nombre del pueblo de Éfeso desató un gran enojo y cómo una turba enfurecida corrió como una persona al anfiteatro por la obra de Pablo que hacía en la ciudad. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, los versos 9 al 12, señala que debemos evitar toda clase de prácticas ocultas. Leamos: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Amén, mis amados, es palabra del Señor. Entonces, a continuación nombramos los artículos o las actividades con los cuales atraemos a los espíritus para que invadan nuestras casas. Vuelvo a repetir, vamos a nombrar los artículos o las actividades con los cuales atraemos a los espíritus para que invadan nuestras casas. Recomiendo que considere cada uno de estos puntos potenciales de entrada. Si alguno de estos sirvió para invitar a los demonios a su hogar o a su vida, pida al Señor liberación. ¿Escuchó bien? Pida al Señor liberación. En primer lugar, tenemos los objetos relacionados con cultos paganos, tales como dioses hindúes, yoga, serpientes, dragones, pirámides, cristales, cruces rotas, figurines de Buda, estatuas de María, cuentas de rosario, palo de profecía budista, objetos de hechicería, prendas de oración budista, máscaras de tribus, objetos de adoración del oriente, arte indio del sudeste dedicado por un chamán, tótems, cartas de tarot, gárgolas, hojas de té para leer la suerte, piedras de la suerte, muñecos de vudú, etcétera. En segundo lugar, tenemos los objetos relacionados con el ocultismo, tales como tablas de Ouija, materiales relacionados con dungeons, dragons. Estamos hablando de materiales, ¿de acuerdo? Relacionados con dungeons, dragons y maestros del universo. Muchos juegos de video, escuche bien, muchos juegos de video, libros de horóscopos, astrología, tatuajes demoníacos, libros sobre la reencarnación y de cábala, materiales de satanismo y nueva era. En tercer lugar, tenemos películas con comportamientos inmorales o con lenguaje sucio, libros de pornografía y cuadros o sitios web de inmoralidades. En cuarto lugar, tenemos música que genera imágenes mentales depravadas o demoníacas, que utilizan palabras sucias o despierta interés en la muerte o el asesinato. ¿Escuchó bien, iglesia? En quinto lugar,
tenemos muñecos como Pokémon, que significa monstruos de bolsillo, esculturas de diosas y demonios, libros cómicos que exaltan la maldad, pósters de rock, muñecas mitológicas, trolls, muñecas Smurf, figuritas de acción demoníaca, cuentas de Mardi Gras, similares a las cuentas del Rosario, péndulos, tortugas como dios egipcio, lechuzas. Las brujas las utilizan para controlar a las personas, o aves fénix, dios egipcio que controlaba el mundo subterráneo. ¿Entendió? ¿Ok? En sexto lugar tenemos los libros, por ejemplo, de Harry Potter, ciertos libros de Disney y películas que tratan con genios y temas que generan temor. Libros relacionados con satanismo, brujería, nueva era, reencarnación, astrología, ciencia cristiana, mormonismo, masonería, los caballeros de Malta, Grangers, teoísmo, filosofía confucionista, cienciología, testigos de Jehová, Iglesia Unida, el Corán, libro de geomancia, numerología, el camino internacional, Roy Master, meditación trascendental, Hare Krishna, artes marciales, bahaísmo y rosacrucismo. ¿Me entendió, verdad? Y por último tenemos el arte o joyas con representaciones demoníacas obvias. Arte o joyas con representaciones demoníacas obvias, tales como serpientes, dragones, gárgolas, objetos de yin yang, cruces rotas, cruces invertidas, esvásticas, objetos de cristal utilizado para crear poder, objetos de adoración chamán, fetiches, objetos con poderes mágicos, cintas para brazos, amuletos, objetos con inscripciones de encantamientos mágicos, objetos o brazaletes con cuentas para la buena suerte. Amén. Les he dado una lista, amados hermanos, de aquellas cosas o objetos que atraen al mundo oculto de Satanás. En los primeros años de la década de 1970, cuenta esta hermana que ha escrito este artículo, Alice Smith, dice que en el año 1970 su esposo Eddie y yo, dice, estábamos en una iglesia del sur de Texas. En el momento de la invitación, una mujer pasó al frente llorando, discutió algo con el pastor y luego tomó el micrófono. Explicó que era la maestra de la escuela dominical de las niñas de quinto grado. Un viernes a la noche organizaron un pijama party. Me imagino que es pijamada, ¿no? Una de las niñas trajo un juego de brujas. ¿Sabe cuál era? Las tablas de Ouija. Y comenzaron a hacerles preguntas. La pieza triangular se movía en forma automática bajo sus dedos para enunciar las palabras. Decía así: ¿quién eres?, preguntó el grupo. Y respondió la tabla: muerte, respondió ese señalador. ¿De dónde eres?, preguntaron. De Satán, contestó. ¿Hasta dónde llega tu poder?, preguntaron nuevamente. Hasta la sangre, respondió la tabla. Amén. Amados, tengamos cuidado. Hay que, de alguna manera, considerar este punto. ¿De acuerdo? Consideremos este punto. Bien, hemos visto, amados hermanos, en primer lugar, debemos hacer la limpieza espiritual de la casa, empezando por nuestros hogares. Ahora vamos a ver limpieza espiritual a través de nuestras vidas o en nuestras vidas. ¿De acuerdo? El segundo nivel de limpieza espiritual nos involucra a nosotros. Es posible que por cosas relacionadas con nuestro pasado, nuestras vidas se ensucien. Si estuvimos practicando una relación ilícita, abusiva o controladora, se establecieron ataduras impías.
Una atadura almática impía es una alianza espiritual invisible. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Una atadura almática impía es una alianza espiritual invisible o un pacto que tiene una influencia sobrenatural sobre una persona. Y llega a mi mente, recuerde lo que dice la palabra del Señor. Nosotros nos podemos ligar almáticamente, amados hermanos. Emocionalmente, almáticamente podemos atarnos a la vida de una persona. ¿De acuerdo? Por eso el Señor Jesús dice: no unáis en yugo desigual. Tiene bastante significado esta parte de lo que estamos leyendo en este libro. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, una atadura almática impía es una alianza espiritual invisible o un pacto que tiene una influencia sobrenatural sobre una persona. A través de la historia, cuando los hombres hacían pactos, los sellaban con intercambio de regalos. Algunas de las cosas que nos mantienen atados a nuestro pasado pecaminoso y susceptible e influencias malignas actuales son las siguientes. Voy a volver a repetir, iglesia, porque esto es importante. Algunas de las cosas que nos mantienen atados a nuestro pasado pecaminoso y susceptible a influencias malignas actuales son las siguientes. Tome nota. Fotos antiguas. 1. 2. Joyas, recuerdos. 3. Cartas de amor. 4. Ropas. 5. Muebles. Y por último, animales embalsamados. Escuche bien, animales embalsamados. ¿Ok? Cierta vez, cuando Eddie y yo estábamos como ministros invitados en una congregación en Oklahoma, habla la autora de este libro, Oklahoma, Estados Unidos, la esposa de un pastor vino a nosotros pidiendo ayuda. Admitió que había tenido una relación sexual con un adolescente de la iglesia. ¡Qué tremendo! Escuche bien, esta mujer nos explicó cómo se encontraban secretamente en la cumbre de las colinas que rodeaban la ciudad. La ayudamos a arrepentirse, oramos por perdón, rompimiento de pactos y por una reconciliación con Dios, con su esposo, con el muchacho, con su familia y con la iglesia, muchos de los cuales ya sabían que algo pasaba. Un gozo increíble llenó a esta mujer cuando se halló libre. 3 semanas después recibimos un llamado de ella y su esposo. Aunque ella resistía con firmeza, estaba sintiéndose nuevamente arrastrada hacia ese pecado. Todavía sentía que algo la mantenía atada al pasado. Nos preguntaron si se les había pasado algo por alto. ¿Tienes algún objeto, ropa o regalo que este muchacho te haya dado? Sorprendida por nuestra pregunta, contestó: claro que tengo. ¿Hay algún problema? Ella aceptó quemar la blusa, aceptó quemar el collar, las cartas y otros regalos que la relación inmoral había producido. Los animamos a llamarnos de nuevo si esto no había solucionado el problema. Nunca más llamaron. Estamos seguros que los lazos se cortaron. Gloria al Señor. El proceso de purificación. Ezequías tenía solo 25 años de edad cuando se convirtió en rey. En 2 de Crónicas 29 se nos dice que llamó a los sacerdotes y levitas a consagrarse a sí mismo y al templo de Dios. Les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario.
Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso, la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Esto está en 2 de Crónicas capítulo 29, los versos 5 al 9. Los sacerdotes se consagraron a sí mismos y quitaron todos los objetos contaminados del templo. Limpiaron los utensilios, el altar y la mesa. Este es un ejemplo excelente para los cristianos de hoy, basados en este modelo que aquí están los pasos para la purificación. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Los sacerdotes se consagraron a sí mismos y quitaron todos los objetos contaminados del templo, limpiaron los utensilios, el altar y la mesa. Este es un ejemplo excelente para los cristianos de hoy, basados en este modelo. Y aquí están, amados, los pasos para la purificación. Tome nota, por favor, ¿de acuerdo? En el nombre de Jesús de Nazaret. Número 1. Arrepentirnos por los pecados. Arrepentirnos de actitudes erróneas y comportamientos de nosotros y de los miembros de nuestra familia. Usted lo puede sustentar con 1 de Juan, capítulo 1, el verso 7 al 10. 2. Arrepentirnos en nombre de los dueños anteriores por cualquier corrupción de la tierra o de la casa. Salmos, el capítulo 115, el verso 15 al 16, nos dice: Dios nos ha dado dominio sobre la tierra. Que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Amén. Entonces, arrepentirnos en el nombre del Señor Jesús, en nombre de los dueños anteriores por cualquier corrupción de la tierra o de la casa. Número 3. Quitar y destruir, no tirar o botar objetos relacionados con el ocultismo. También la adoración pagana, los pecados pasados o cualquier cosa sobre la cual Dios le traiga convicción. ¿De acuerdo? Tome nota. Sin embargo, usted no tiene derecho a destruir la propiedad de otros. Es responsable por lo que Dios le muestre que tiene que hacer. ¿Y cómo lo hará también? Usted es el santificado. Amén. Lea por favor Santiago capítulo 4, el verso 17. Renunciar en voz alta a cualquier pacto demoníaco, como cuarto punto. Renunciar en voz alta a cualquier pacto demoníaco que usted haya hecho voluntaria o involuntariamente, y romper toda alianza impía con el pecado. Por ejemplo, usted debería orar de la siguiente manera: renuncio a todos y a cada uno de mis lazos espirituales que me atan en la relación impía con. Usted tiene que dar el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Lo rompo ahora por la sangre de Jesús. Y por último, número 5, ordenar a los demonios en el nombre de Jesús que lo dejen a usted, su familia y su hogar. Pida al Señor que limpie su vida, su familia y su casa. Amén. Comprendamos las razones. En la palabra del Señor Jesús, o en la Biblia, llamémosla así, ¿ok? Hay una historia de un personaje llamado Acán.
Y esto está en Josué capítulo 7. En Josué capítulo 7 se registra el pecado de Acán y también sus consecuencias. Josué envió hombres de Jericó a Jaí y les dijo que rebelaran la zona. Así lo hicieron. Cuando volvieron, le informaron a Josué que Jaí sería fácil de tomar. Entonces le sugirieron que solo llevara 2 o 3 mil hombres, pero el ejército de Jaí persiguió a los israelitas. Dice, desde las puertas de la ciudad hasta las canteras, y los venció. Cuando Josué escuchó esto, rasgó las vestiduras y se postró en tierra y preguntó al Señor qué había pasado. Recuerde que aquí el pueblo de Israel lucha con el enemigo y sale derrotado. ¿Ok? Dice que el ejército, pero el ejército, dice aquí, vamos a leerlo. Cuando volvieron, dice, le informaron a Josué que Jaí sería fácil de tomar. Entonces le sugirieron que solo llevara 2 o 3 mil hombres, pero él, o el ejército de Jaí, persiguió a los israelitas desde las puertas de la ciudad hasta las canteras, y Jaí lo venció a Israel. Entonces cuando Josué escuchó esto, rasgó las vestiduras y se postró en tierra y preguntó al Señor qué había pasado. Dios le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Ellos se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrá que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Estamos leyendo un pasaje bíblico que está en Josué 7, parafraseado. Específicamente usted lo va a encontrar en el verso 10 al 12 del capítulo 7 de Josué. Amén. Entonces, Josué instruyó a los israelitas para congregarse. A la mañana siguiente, muy de madrugada, buscó en cada tribu, familia o persona hasta que se confrontó con Acán, hijo de Carmi. Josué le preguntó qué había hecho. Acán admitió, diciendo en el verso 20 al 21: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces lo escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Cuando los mensajeros fueron hasta la tienda de Acán, hallaron lo que éste había escondido. La escritura dice que lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Los objetos fueron reconocidos y destruidos, y el resultado fue que Dios entregó a Jaí en manos de los israelitas. Y eso usted lo puede ver en Josué capítulo 8. Hay una pregunta en esta tarde. Entonces, ¿por qué necesitamos limpiar nuestras casas y nuestras vidas? Usted notará que aunque solo Acán había pecado, Dios consideró que toda la nación era culpable. Dijo que ellos habían pecado. Pero si piensa que esto solo se aplica a los tiempos del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento afirma que cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Lea por favor 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 26. Para terminar, de esto aprendemos
que la culpa corporativa a veces se debe al pecado individual. Dios les dijo a los israelitas que como resultado del pecado de Acán, ellos habían pecado. ¿Qué elemento de su casa o su vida personal afecta al cuerpo de Cristo? ¿Ok? Amados, de esto aprendemos que la culpa corporativa a veces se debe al pecado individual. Dios les dijo a los israelitas que como resultado del pecado de Acán, ellos habían pecado también. Hay una pregunta: ¿qué elemento de su casa o su vida personal afecta al cuerpo de Cristo? Segunda pregunta: ¿pudiera ser que nosotros, la iglesia de Dios, seamos la mayor oposición a un avivamiento nacional? Amados, comencemos ya la limpieza espiritual de nuestra casa. Purifiquémonos hoy y escucharemos a Dios decir: ve y ataca a tus enemigos, pues los he entregado en tus manos. Paz del Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, como hemos visto, es tremendo este tiempo, un tiempo de capacitación, un tiempo de entrenamiento. De verdad que esto, amados hermanos, esto es algo que tenemos que tomar muy en serio, a conciencia. Amén. Yo tengo aquí mi primo que me está diciendo: yo tengo un videojuego de guerra. Ya sabe lo que tiene que hacer, amado. Ya sabemos lo que tiene que hacer. He visto en casas que tienen adornos, por ejemplo, de culturas pre-incas, que se usaban para sacrificio de animales, como el tumi, se usaban para cosas de rituales de los antepasados. Amado, ya sabe lo que tiene que hacer: destrúyalos en el nombre de Jesús. Destrúyalos. Esos son puertas abiertas, o atraen a los demonios, como hemos visto a la luz de esta frase que se dice, ¿no? Así como los cadáveres expuestos atraen a los buitres, de la misma manera la tierra contaminada atrae la maldad espiritual. Rompa con eso, amados hermanos. ¿Ok? Ya sabe lo que tiene que hacer. Bien, en este tiempo permítame tener un minutito de pausa para poder tomar un poquito de aire y refrescar mi garganta, ¿de acuerdo? Pero medite en esto, amado. Medite, vaya, cierre sus ojos para orar. Cierre sus ojos y empiece a meditar por ello, en el nombre de Jesús. Amén, 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 mis amados. Vamos a tomar este tiempo de oración también.